compañero. Bueno, buenas noches. Somos el grupo 321 y este es un podcast en el cual vamos a hablar diferentes temas sobre las capacidades condicionales y las capacidades coordinativas. Vamos a centrarnos sobre todo en la metodología. Entonces, hoy nos acompaña por el lado de allá nuestro compañero. Jordano Espino. Johan Rocha. Samuel Rojas. Karina Castillo. Luis Martínez. Mi nombre es Daniel Torres. Santiago Rodríguez. Andrés Suspira. José González. Sebastián Pinar. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, pues lo primero que querríamos hablar es sobre la fuerza. Entonces, no sé, Sebas, cómo nos puede dar una abrebocas de la fuerza. Bueno, yo tengo a Nugent y Kramer que definen la fuerza como la manifestación externa que se hace de la tensión interna generada en el músculo a una velocidad determinada. Eh, ya pues anatómicamente la fuerza pues se ubica en el músculo, el cual el músculo tiene partes internas. Pues no sé si alguien quiere hablar de aquellas partes. Yo quiero hablar como tal también sobre la fuerza, que básicamente tiende a ser como una pequeña contracción en la cual empieza a haber una comunicación celular. Dicha comunicación inicia en el sistema nervioso, donde las neuronas mediante sinapsis química libera una señal que se llama neurotransmisor, el cual viaja por brecha sináptica y lo recibe la célula muscular a través de diversos receptores, o eso por lo menos es lo que habla la teoría del deslizamiento de los filamentos. Sí, entonces, pues, como lo pueden ver, aunque parezca algo muy simple, nuestro cuerpo, pues, es una máquina asombrosa que trabaja en pro, pues, a que nosotros podamos tener estas capacidades. Si empezamos a desglosar un poquito el músculo, si nos vamos a la parte más interna, vamos a encontrar los sarcómeros. Dentro de los sarcómeros vamos a ver el filamento grueso, el filamento delgado y todo un proceso que se hace precisamente acá para que exista la contracción. Entonces, no sé si Johan nos ayuda un poquito a hablar de esto. Sí, pues digamos, así ya yéndonos más como más a lo microscópicamente al músculo, pues la arquitectura del músculo define, digamos, que nos habla sobre las fibras, las células musculares, el endomicio, permicio, epimicio, las miofibrillas y el sarcómero como unidad funcional. No sé si de pronto alguno quiere definir un poco más esta parte o... Sí, digamos que Johan ahí hizo como una descripción de los músculos, yendo de lo más grande hacia lo más pequeño. Y ya dentro de los puentes cruzados o filamentos encontramos como filamento fino la actina y como filamento grueso la miosina. Entonces acá hay un proceso químico en el cual para que el filamento grueso se una al filamento delgado, pues debe haber una sobrepoblación, o bueno, no, una descarga de sal, no, de sal, no, de, de calcio, perdón, de calcio, para que pues la, la cadena que enrolla a este filamento delgado, pues se puede abrir para que ellos dos puedan hacer el golpe, que es lo que realmente la cabeza larga se une a la cabeza corta y hay el golpe de energía, que es cuando empezamos a tener nuestras contracciones. Entonces, no sé si alguno quiere complementar. Sí, de hecho, todo lo que acabas de decir en cuanto a las actinas, que son los filamentos paralelos delgados, y las miosinas, que son los filamentos gruesos, todo esto tiene un proceso que se da en el sarcómero. Precisamente iniciamos con los iones de calcio, los cuales son los que van a generar toda la contracción que se necesita para generar la fuerza. Los iones se van a unir a la troponina, la cual va a cambiar de forma, y cuando cambia de forma va a provocar un desplazamiento de tropomiosina, que va a dejar libre el sitio en donde se encuentra dicha actina, que como mencionábamos era el filamento delgado. Luego la miosina se va a unir a la actina
y el ATP las va a separar. Vamos a encontrar como en forma de cabecitas aquellas miosinas que se van a ir desplazando y por último el fosfato y el ADP van a generar el ATP que va a liberar energía de forma mecánica para que ese ciclo continúe. Digamos que hay que recordar que esta es la teoría del deslizamiento de los filamentos que fue propuesto por Andrew Huxley y Hugh Huxley, que está vigente. También en cierta manera pues hay unos tipos de fibra, están las tipo 1, las lentas, las tipo rápidas. Entonces pues, no sé si alguien quiera comentar sobre ese tema. Hablando de las tipo 1A, entonces encontramos que son las de diámetro grande y de velocidad, de conducción de alta velocidad. Y tenemos las tipo 2 que son de diámetro pequeño y de velocidad de conducción lenta. ¿Esto qué significa? Que la fibra tipo 1A son las que nos va a llevar a los movimientos más rápidos o que necesitamos de una precisión más de momento. Y las dos son las que utilizamos para los movimientos más gruesos que realizamos en el movimiento. Digamos que para complementar al compañero, pues aquí tengo que la tipo 1, digamos que son lentas y son resistentes a la fatiga. Las tipo 2A son rápidas, pero también son resistentes a las fatigas. Y la tipo 2X, pues son rápidas, pero son fatigables. Digamos que ustedes que entienden en ese aspecto. Por ejemplo, no sé, en el deporte de José, ¿qué tipo de fibra predomina? Pues hay que tener en cuenta que en todos los deportes las fibras actúan en conjunto, ¿no? O sea, no es como que una actúe y la otra no. Entonces, sin embargo, en el deporte, como es un deporte en el cual se hacen movimientos muy rápidos, claramente actúan las fibras rápidas. Sin embargo, al ser un deporte en el cual se mantiene en un determinado tiempo, podríamos estar hablando que ya se involucra, ahí es cuando digo que se involucra y predomina las fibras lentas, lo que se podría decir también que de cierto modo ya se estarían involucrando las rutas metabólicas, ¿no? Sí, bueno, digamos que para complementar en este tema, pues, no sé, siempre se sale la pregunta, y bueno, ¿cómo hago para entrenar un tipo de fibra u otro tipo de fibra? Entonces, pues, es un adelanto pequeño, pero entonces digamos que los tipos de fibra, pues, se dan genéticamente. No es que usted pueda, no sé, si su genética le dice que usted es una persona con más fibras tipo 2 o fibra lenta, pues lo más probable es que usted no se vaya a meter a un deporte en el cual predomine la tipo rápida, como puede ser la velocidad en 100 metros, porque pues va a ser en un deporte que usted no va a rendir. En cambio, si usted determina que tiene este tipo de fibra, tal vez tipos, no sé, maratones, 1000 metros, 5K, 21K, este tipo de deportes que usted le facilitan, pues por su tipo de fibra que predomina, pues esto le va a hacer más cómodo a usted y pues si usted busca el rendimiento, le va a permitir tener ese mejor rendimiento. Igual recordemos que lo nombró Samu, hay la tipo 2A, que es la que nos permite, bueno, la que podemos, no sé si llamarlo manipular, sino más bien entrenar para recostarlo hacia si es la tipo lenta o la tipo rápida. Pero recordemos que para hacer esto, pues debemos hacer un entrenamiento específico para que pues podamos sacar ventaja de estas fibras que, pues como lo dije, se pueden entrenar. No sé si alguno... Sí, también están, como ya lo he nombrado, las tipos X, que son fibras rápidas. Entonces aquí generamos mayor fuerza en el menor como tiempo posible. Esto lo asocio a mi deporte que es atletismo de velocidad, en donde en una salida de 100 metros la explosión, por decirlo así, de los tacos al salir es fuerte, pero en un corto tramo que son de 20 metros. Entonces se evidencia mucho acá. Y mirando ya las tipo 1 de lentas, son un poquito creo que más resistentes al desarrollo de una carrera de maratón
o de fondo, llamarlas así. Qué pena, ahí voy a agregar algo. Y es como lo que escribía yo en mis apuntes, y es el entrenamiento físico puede modificar la composición y propiedades de las fibras. Por ejemplo, el entrenamiento de resistencia aumenta capilarización, el contenido de hemoglobina y la capacidad oxidativa de las fibras, mientras que el entrenamiento de fuerza causa hipertrofia muscular. Entonces, digamos ahí, para tener como un pequeño ejemplo, ya en otro deporte y en un deporte donde se practica o se tiene que trabajar los dos tipos de fibras, sea la tipo 1 o la tipo, perdón, la tipo 1A y la tipo 1 son las que trabajarían en mi deporte, serían fibras que son de velocidad. Entonces, digamos, estos deportistas practican y compiten sus pruebas de corta duración y cortometraje, entre comillas, y los que practicaríamos con la 2 o con la 2X seríamos los deportistas de, en este caso, mi modalidad, que serían pruebas de fondo o resistencias. ¿A qué quiero llegar? Que digamos las de velocidad son pruebas que encontramos carriles, encontramos 200, encontramos vuelta al circuito, que serían 400 metros, y con las fibras de resistencia encontramos pruebas ya desde los 500 metros hacia arriba. ¿Por qué? Por la duración de la misma prueba. Entonces ahí encontramos los tiempos que trabaja cada tipo de fibra. Entonces no sé si alguien quiere hablar de los tiempos de cada tipo de fibra o... Bueno, pues más que hablar de los tiempos del tipo de fibra, me gustaría comentar que pues para que haya una contracción también debemos tener en cuenta pues los tipos de peneaciones que hay, ¿no? Que es como el ángulo que forma eh, las fibras en relación al músculo, ¿no? Entonces digamos que hay peneaciones que nos permiten más la velocidad, como las pueden ser la estructura del bíceps, que están hacia un solo ángulo, hacia un solo, eh, digamos, en una sola dirección, que pues nos permite que si acá tenemos fibras rápidas, pues el movimiento va a ser súper explosivo, súper rápido. Mientras que en músculos que tienen muchos ángulos de dirección, como lo es en el abdomen, pues lo más posible es que no podamos hacer esa velocidad en el mismo tiempo. Tal vez podamos reclutar mayor cantidad de fuerza, pero pues no vamos a tener la misma velocidad de ejecución en este tipo de ángulos. Entonces no sé si alguno quiera agregar algo o Sí. ejemplificarlo. Ahí en el reclutamiento de fibras o adaptación de fibras, por llamarlo así, tenemos que es como un paso a paso, ¿no? No es empezar desde la 2X y volverme a tipo 1, ¿no? Sino empezar desde un tipo 1 a manejarlo a un tipo 2A y luego pasar a fibras 2X para que así sea como un periodo en el cual se va a desenvolver de mejor manera esa parte del músculo al trabajar. Exacto, digamos que aunque no podemos diferenciar qué fibra y qué fibra trabaja y cuál no, sí podemos hacer que una se nutra más, o sea, digamos que una pues trate de participar más, ¿no? Entonces, pues ya entrando en este tema, pues me gustaría empezar a hablar sobre los medios y los métodos de entrenamiento que hay, ¿no? Se sabe que hay dos vertientes actualmente. La vertiente tradicional que nos habla que la fuerza, hay fuerza máxima, hay fuerza resistencia, hay fuerza explosiva, y hay otra vertiente que nos dice, no, fuerza es una. Y la fuerza se mide a través de la velocidad. Entonces, pues no sé si queramos desglosar a alguien un poco más. A mí me gustaría, perdóname, antes, complementar lo que decía Dani respecto a los ángulos de peneación y es especificar un poco lo que tú decías, Dani, si estamos hablando del bíceps, a esos tipos de músculos se les llaman fusiformes. Y los que tienen ángulos de peneación en distintas direcciones son aquellos que son peniformes. Entonces ya, Cari, yo no sé qué ibas a mencionar. Retomando la introducción que habías propuesto sobre los métodos,
podemos hablar de que actualmente existen métodos tradicionales y métodos que se están iniciando a investigar. Si hablamos de métodos tradicionales, podemos hablar de un RM, que son formas de entrenar como tal la fuerza, que actualmente se están realizando diferentes estudios para un nuevo método, que es el método de la velocidad, o BBT, si no estoy mal, en el cual pues la diferencia al anterior es que el anterior se va a basar como tal en nivel de carga y número de repeticiones, pero en el de velocidad ya estamos involucrando el tiempo y la frecuencia o intensidad en la cual el deportista va a trabajar con un determinado peso, sin necesidad de llegar al fallo, pero llegando a los mismos propósitos, dependiendo del propósito del deportista, puede ser bien sea, no sé, fuerza máxima o fuerza de velocidad. Sí, claro. Entonces, digamos, si nos centramos a la tradicional nos dice, venga, usted va a entrenar fuerza máxima, entonces elija pesos altos y pocas repeticiones, ¿cierto? Entonces nos está diciendo que trabajemos al 80, al 70 del RM, y esos son del 80 para arriba, realmente. Y nos está diciendo, ahí usted está trabajando fuerza máxima. Pero pues también viene acá otras vertientes de investigaciones del Velocity Based Training que dice, no importa tanto el porcentaje en RM que usted esté moviendo, porque como ya lo dije al principio, fuerza es una. Entonces digamos que estas son como una de las paradojas que hacen los autores. González Vadillo nos menciona que precisamente esto, ¿no? Él es uno de los precursores de esta vertiente del Velocity Based Training. Entonces, no sé si primero tratamos de hablar primero del tradicional, nos organizamos cómo es realmente el tradicional y pues ya después, teniendo este claro, pues ponemos como los pros y los contras de qué es llevar un entrenamiento tradicional. Entonces, Pues, sí, digamos que complementando, aquí algo muy interesante que hacía González Bahillo, hacía una clasificación de la fuerza. Es como para entender el significado, por ejemplo, de fuerza máxima, que es la capacidad más grande que puede producir una tensión. Entonces, yo colocaba aquí que, por ejemplo, era una intensidad máxima en cual la carga, como hacíamos, era muy alta. Teníamos que hacer, no sé, series, 4 o 8 series, con 1 o 3 repeticiones. Y pues como es la idea que es aumentar la fuerza máxima casi sin ganar masa muscular, que es lo que sería la hipertrofia. Ya digamos en fuerza explosiva, él lo colocaba pues, relacionada con la rapidez. También había la fuerza reactiva, que era la respuesta rápida ante un estiramiento. Y la fuerza resistencia, ¿no? Que dicen muchos, que es pues, mantener la fuerza por un tiempo. No sé si algún compañero quiera complementar. Pues yo quería, no sé si nos adelantamos mucho, pero quería hablar sobre la fuerza interna y fuerza externa. La fuerza interna también implica la fuerza que genera el músculo y la fuerza externa la resistencia que tiene como tal el cuerpo para aguantar lo que decía aquí un compañero, que al incrementar y pues al tratar de dos paradigmas que en este caso vamos a estar en el 1RM, pienso que debería estar la fuerza a resistencia, ¿no? pues digamos que el modelo tradicional se basa mucho en eso, en el RM. Pero pues hay varios autores que han tratado de buscar métodos y test y pruebas pues para hallar este RM, ¿no? Tenemos el test de RM directo, el test de RM indirecto. Entonces, el test de RM directo tiene una particularidad y es que si usted quiere aplicar este test a una persona que está empezando, pues no lo va a poder hacer, ¿cierto? Y ahora el test RM indirecto, pues tiene un índice o sea, no tiene un control preciso para que usted siempre sea ese mismo RM, ¿no? O sea, se ha demostrado muchas veces que puede que una persona esté trabajando a su 70% y pueda hacer 15 repeticiones cuando normalmente al 70% se pueden hacer 10.
Entonces, acá es como uno de esos contras que yo veo en este modelo tradicional, donde todo se basa en ese RM. Adicional que usted no siempre va a estar trabajando a su RM. O sea, si usted hoy levantó 100 en sentadilla, puede que mañana no los levante porque X o Y razón pasó en su vida. Entonces, digamos que para empezar a hacer real esto, ¿cómo usted llevaría estas acciones? ¿En qué momentos usted aplicaría el modelo tradicional? ¿Con qué personas usted aplicaría este modelo tradicional? Y, y si realmente usted cree que deberíamos diferenciar la fuerza resistencia de la fuerza máxima o tal vez esto ya está mandado a recoger. Pues apenas, digamos que ahí vamos a tocar como el tema de que si nosotros vamos a contemplar la oportunidad de poder tener el momento para poder entrenar a una persona y poder lograr usar el método tradicional, ¿sí? Ya que estamos hablando de esto, vamos a tener en cuenta que primero vamos a tener que pasar por un proceso un poco largo, entre comillas, para hacer que nuestro deportista logre llegar a poder hacer de pronto un test de RM, bien sea directo o bien sea indirecto. Sí, también tenemos que tener en cuenta que es una persona, pongámosle en un contexto de que no lo sabe, es una persona nueva. Entonces, digamos que aquí nos toca entrar primero a poder validar una adaptación anatómica, tenemos que generar estímulos de hipertrofia, sí, pero pues digamos que ya esto podemos ya continuar o proceder a intentar de pronto mediante la progresión que tengamos con nuestro deportista, el poder lograr realizar un test de RM, bien sea directo o indirecto, pero varía mucho, depende de la forma en la cual nosotros logremos hacer que nuestro deportista se logre desarrollar y acomodar como tal a lo que le vamos a hacer. Yo considero que tiene también mucho que ver no solamente el deportista, sino el deporte o lo que querramos lograr realmente, porque el RM es bastante bueno, digamos, para generar hipertrofia, pero no en todos los deportes se necesita generar hipertrofia. O no sé, por ejemplo, digamos, en eSport, ¿cómo manejarías tú, Andrés, en ese caso, ese tipo de situaciones? ¿O qué métodos consideras, o crees que es necesario considerar un RM para el eSport? Pues es que yo creo que es más para reforzar, pero es que no es tan necesario el esfuerzo físico en los esports, sino, sino como otros factores. Pero entonces, eh, pues es que me quedo así como sin palabras, pero sí recalco en que sí se les debe hacer un refuerzo muscular a cada tipo de deportistas. Digamos, ayudando ahí un poco a mi compañero, en una de las presentaciones que tuvimos acá directamente en la universidad, nos explicaban que los deportistas de este campo no realizan esa planificación o este tipo de entrenamientos porque no lo es necesario. Ellos realizan otro tipo de entrenamientos, pero más como para mantener una vida saludable, a más a llegar a tener un alto rendimiento o un aumento de masa muscular o una disminución de la misma. Para cuidar su salud. Es más que todo para tener una salud viable. Entonces, ya llegando a lo que preguntaba Dani, ¿en qué momento veo viable utilizar un RM? ¿En qué momento veo viable utilizar un BBT? Digamos, es dependiendo, todo es dependiendo. Digamos, si yo tengo un adulto mayor, no le vería ni siquiera la necesidad de utilizar RM ni BBT. Pero digamos, si es en mi deporte, lo llevo a mi deporte, que es donde tengo más campo, digamos, sería más usado el BBT. ¿Por qué? Por la cantidad de deportistas y el nivel competitivo que estamos teniendo hoy en día. El patinaje se volvió la potencia mundial en Colombia. Entonces, digamos, no me puedo quedar atrás y no me puedo quedar con el método antiguo. Y que no es necesario tanto el aumento de masa en mi deporte y en mi modalidad. Pero digamos, si me voy a un deporte como es el de José, es más un aumento de peso o un control del mismo, porque ellos compiten por un peso. Si se suben de su peso, ya cambia el objetivo del deporte. No sé si José me complementa ahí. Claro que sí, pues creo que todos estamos de acuerdo en esto y es que lo ideal sería trabajar sobre el BBT.
Sin embargo, eh, pues hay que tener un contra del BBT, hay que tenerlo en cuenta y es lo que cuesta, ¿no? Porque tal como lo dijo el compañero Luis, pues sí, cuando se tiene un grupo grande a veces es muy difícil costear todos estos aparatos. Entonces, por un lado, eh, yo estaría muy a favor si tuviera la capacidad económica o la entidad tuviera la capacidad económica para trabajar con el BBT, pero ya hablando específicamente del RM o del XRM, sería una forma, digamos, más económica que puede, digamos, beneficiar de cierto modo el hecho de trabajar, obviamente teniendo en cuenta ya los contras que dijeron, que es que el RM va a variar todos los días o en cada momento por distintos factores. Entonces, hay que de cierto modo colocar en una balanza, ¿no? Sí, Deporte, deportistas. sí. Digamos que para seguir dando en esto, pues tenemos que aclarar pues, a la gente de qué es el BBT, ¿no? Entonces el BBT es algo muy simple. González Vadillo dijo, no me convence que el RM se saque así. Entonces, él lo que hizo fue hacer un estudio de muchos atletas donde los puso a mover cargas. Y estas cargas, él se empezó a dar cuenta que a cierta velocidad que él hacía ese movimiento, pues estaba cerca a una fuerza medida en RM, que también es muy útil acá. Entonces, ¿qué nos dice? Entonces nos dice que usted está haciendo una sentadilla y usted se demoró 0.7 segundos en subirla. Entonces ahí usted está trabajando aproximadamente en un 60% de su RM. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Usted ya no está pensando en pesos. Usted no está pensando, bueno, si le meto 40 kilos a la barra, entonces voy a estar trabajando a un 80, un 70, un 50. No, pues acá usted le quita pues esa manera de pensar y usted hace su primera repetición. Ah, listo, estoy trabajando un 60%. Entonces ya sé, ya tengo mi planeación, ya voy a hacer mi entrenamiento a mi 60%. Pero entonces ese día usted llegó diferente, tal vez tuvo un problema en su casa y no quiere entrenar, pero pues usted es un atleta que quiere entrenar, entonces pues llega y su RM normalmente está en 100, pero ese día se dio cuenta que estaban 80 y usted quiere planificar con una carga del 70%. Entonces su deportista usted no lo puede meter esos 70 kilos, sino pues este BBT lo que nos permite es eso, es precisamente que usted ajuste su carga con mucha mayor facilidad. Ahora, ¿cómo se trabaja en este tipo de entrenamientos? Pues se trabaja respecto a la pérdida de velocidad. Entonces, cuando usted está manejando un peso, esto todo se hace pues con monitoreos. El monitor que usted está trabajando le va diciendo, está bajando su pérdida de velocidad del 1%, del 2%, 3, 4, 5, bla, 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 hasta el momento de pérdida de velocidad que usted elija. Estudios también de González Badillo, que ha sido de las personas que pues, referentes para este tipo de cosas, nos mostró que trabajar un 30% pues tenía el 30% de pérdida de velocidad, le permitía a usted mantener un rendimiento alto, le permitía a usted aplicar la fuerza más rápido y le permitía tener mayor aumento o ganancia en su RM. Entonces digamos que este tipo de cosas le permite a usted como entrenador pues hacer entrenamientos más reales. Le permite a usted que a nivel de control de cargas, usted tenga mayor control. Entonces, digamos que de puntos positivos del BBT respecto al modelo tradicional, pues esto, ¿no? Que usted tiene un control absoluto, bueno, no absoluto, pero sí mucho más meticuloso sobre lo que usted quiere trabajar y sobre su planificación. Entonces, digamos que lo veo así para deportes de rendimiento, como ya lo dijo José y lo dijo Luis, pues tener este tipo de ayudas pues es algo que, pues a todos nos va a gustar. Pero digamos que es un deportista de esports, donde lo que yo quiero es pues mantener su salud, donde quiero que, que, pues esté saludable, pues yo no necesito invertir 10 millones en un encoder, porque pues al fin y al cabo no busco ese tipo de competencia en él.
Si yo trabajo con adultos mayores, pues, ¿para qué les voy a medir su velocity? ¿Para qué les voy a monitorear tanto con este tipo de encoders si al fin y al cabo no estoy buscando rendimiento en ellos? ¿Me hago entender? Entonces yo creo que este tipo de entrenamientos del BBT está principalmente ligado a la competición, al alto nivel, pero pues nosotros como entrenadores pues sabemos que el deporte es mucho más que rendimiento. De hecho, diría yo que un 2% es mucho para lo que se trabaja en rendimiento. Es mucho más lo que se hace otro tipo de actividades. Entonces digamos que son propuestas interesantes que hacen los autores, pero pues también usted tiene que buscar qué es lo que quiere trabajar. También hay algo muy importante que se menciona y está de moda últimamente, y es la pliometría. Entonces, pues no podemos hablar de la pliometría sin antes hablar del CEA, del ciclo de estiramiento-acortamiento. No sé Algo si para mencionar antes de que podamos avanzar y es especificar a los oyentes que el encoder es el aparato que denomina a nosotros la pérdida de velocidad de ejecución. sí, Entonces, prácticamente el encoder es el monitor que nos monitora. Es exactamente. eso. Y también, ahí como para algo que iba a decir antes de adelantarnos, es que José pues, mencionaba algo muy importante y es el factor económico. Y que creo que acá los que llegaron al deporte de alto rendimiento y se quieren especializar en eso, es que el deporte de alto rendimiento es muy caro y muy poco mm, en nuestro país es muy mal pago, se puede llegar a decir. Pero hemos descubierto que hay otra modalidad para también poder medir sin tener un encoder, que es un aplicativo que podemos tener desde nuestro celular y que no es tan preciso como el mismo encoder, pero nos da también un factor muy viable y que lo podemos tener desde cualquier dispositivo, sea Android o sea iPhone, lo podemos descargar y podemos trabajar, que eso es algo favorable, positivo, para trabajar en entornos sociales no muy favorables. Entonces, digamos, no me acuerdo el nombre del aplicativo, pero pues lo podemos poner en la descripción del video. Sí, digamos que soluciones hay. Lo que pasa es que pues en Colombia se tiene que ser recursivo y pues bueno, sabemos que no somos un país de millones de pesos, pero pues usted como entrenador también tiene que invertir. Un consejo desde acá a petición personal es que si usted quiere sobresalir, pues tiene que invertir, ¿no? Al fin y al cabo también es un modelo de negocio. Pero bueno, Precisamente, qué pena, con lo último que acaba de mencionar tanto Luis como Dani, me surge pues la pregunta de si al fin y al cabo realmente existen los métodos para entrenar la fuerza o se basa más que todo como en la intensidad con la cual uno trabaja, porque si uno se pone a ver, pues la recursividad, si uno no tiene ni lo uno ni lo otro, pues creo yo que uno trabaja más sobre la intensidad que por el método que uno utilice. Entonces no sé si realmente existen los métodos con los que uno, digamos, trabaja, por decirlo de algún modo. No sé, Santi, qué opine respecto a los dos, si alguien más Yo quiere quiero, comentar yo algo. quiero hoy aportar algo y es de Hill de 1938, en el cual él estudió que a mayor velocidad de acortamiento que tenía el músculo, menor fuerza aplicada. Pues ahí nos podemos nosotros poner eso como en la mesa para nosotros decir si nos aplica en el alto rendimiento o no nos aplica, ¿sí? Porque pues, ya necesitamos mover la masa a mayor velocidad en el fútbol, en el atletismo, en patinaje, en lucha también, me imagino que debemos movernos un poco más rápido que el rival. Entonces, pues cito a este autor como un estudio importante y pues a lo que vamos a seguir hablando. Sí, digamos, pues enfocándome ya en los diferentes comentarios que han dicho pues mis compañeros, algo que me parece importante, pues digamos, como lo mencionaba Santi, nosotros como entrenadores y de pronto iniciando, nosotros no podemos tener en cuenta, o sí, pero para un futuro, de estos estudios del RM y el BBT, pero pues más que todo, iniciando, nos debemos enfocar, como lo mencionaba Santi, personas o estudiantes, niños, que pues no tienen ningún conocimiento en el deporte.
En lo que debemos centrarnos y en lo que pues noté que creo que no hablamos fue en las características motoras generales. Entonces, pues digamos, corregir y ayudar a los chicos como en esa fluidez de los movimientos, dependiendo del deporte, claro. Digamos, nosotros les enseñamos tal movimiento de tal deporte, de pronto, digamos, en mi deporte, que son pues artes marciales, una patada, pues uno a veces la ve una simple patada, pero pues no, esta tiene que ajustar el pie de base, subir adecuadamente primero la rodilla, luego extender el pie para poder finalizar con el impacto. Entonces, pues digamos, sí debemos tener como en cuenta, iniciando todas estas características motoras en cualquier deportista, para pues ya finalmente de pronto ya en un entrenamiento de alto rendimiento, pues que funcione adecuadamente estos estudios como el BBT o como el RM, que pues no vaya a tener de pronto algún fallo o alguna ejecución, mala ejecución en la técnica. Sí, total. Pues digamos que esto pues ya entiendo yo que va más ligado a las capacidades coordinativas, que usted pueda, pues le permita tener una buena capacidad intramuscular e intermuscular para ejecutar X o Y movimiento. Pero ahorita lo que realmente estamos buscando es cómo aplicar fuerza. ¿No? Entonces, pues, digamos que es un factor importante en la integralidad del entrenamiento, pero pues en cuanto a la capacidad, pues, Sí, claro, pero digamos, pues yo pues quería enfocar, digamos, se me fue. Las características motoras, digamos, por el movimiento, como la ejecución del movimiento, digamos, por ejemplo, en el entrenamiento de la fuerza, pues hay que ejecutar correctamente el movimiento y verificar si el deportista cumple al menos con la gran mayoría de la ejecución. Que no vaya de pronto a tener un pie mal acomodado, si es una sentadilla, etcétera, etcétera. Creo que por lo que le entiendo a mi compañero, básicamente, pues para las personas oyentes, pues básicamente para ejecutar cualquiera uno de estos métodos, primero hay que revisar que el deportista esté apto para presentar los métodos, porque pues si no tiene lo que él decía, la motricidad o el movimiento, la técnica adecuada, lo más probable es que el test salga mal. Puede haber una lesión. O Exactamente. pues Que es lo que lesiones, mencionaba sí. Santi, la Es adaptación que, anatómica. es que lo que mencionaba Santiago, entonces tener presente que Santi decía, no puedo llegar a una persona novata que lleva una semana a meterle en una sentadilla 110 kilos a ver cómo la hace y si la saca y si la saca bien, Exacto. listo. ¿Por qué? Porque podemos llegar a lo que dice Sam, una lesión o podemos llegar a algo más grave en el caso. pero vea que acá, gracias a esos comentarios, pues nos da entrada y nos da mucha más pues, oportunidad de poder hablar de la pliometría, que pues la pliometría para la iniciación en el deporte, pues tiene una ventaja, ¿no? Eh, la pliometría se puede medir por niveles, pero digamos que para entender realmente la pliometría, pues tenemos que ir al ciclo de acortamiento-estiramiento, como lo íbamos a mencionar antes. Entonces digamos que el ciclo de acortamiento-estiramiento, no, de estiramiento-acortamiento, trabaja en función al reflejo miotático, ¿cierto? El sistema de Golgi, digamos que acá es de manera muy amplia, para hablar de esto y ya empezar a profundizar un poquito más en esto, es la energía que usted tiene que aprovechar, esa energía elástica que usted aprovecha gracias a este reflejo miotático. Entonces, empecemos explicando un poquito el ciclo de estiramiento-acortamiento, qué es. No sé si Karina nos ayuda. Claro que sí. Antes de pues iniciar como con este tema, sí me gustaría enfatizar que ese estímulo, esa sensación mecánica a la que nos referimos, para que lo entiendan las personas que de pronto no tienen conocimiento en el tema, es básicamente que cuando el cuerpo siente algún dolor reacciona. Entonces, supongamos, tocas una olla caliente y no te vas a quedar ahí esperando a ver si duele o no duele, nada. Tu sistema automáticamente, por ese impulso miotático, lo que hace es retirar la mano de donde estás tocando. Entonces, pues podemos iniciar por ahí.
Y en cuanto a el ciclo de estiramiento, acortamiento, pues básicamente para iniciar con el tema de la pliometría podemos hablar que todo va enfatizado a la fuerza máxima. De hecho, estudios han demostrado que la pliometría estudia bastante esto y el ciclo de acortamiento, bueno, estiramiento, acortamiento. Lo que hablamos como tal, básicamente es hasta qué rango puede estirarse o, bueno, puede realizar flexo, extensión, los músculos y las articulaciones para las cuales vamos a trabajar. Bueno, qué Dale. pena. Yo quería aportar que la pliometría, el término fue creado por Fred Wilt, que es un entrenador de atletismo estadounidense, que dice que es el incremento de las mediciones. Y ya entrando al ciclo de acortamiento-estiramiento hacia la fisiología, es que los usos musculares son los propioceptores, detectan el estiramiento rápido del músculo y activan un reflejo de estiramiento. Este reflejo también, bueno, como lo hemos dicho, es el reflejo miotático, es uno de los más rápidos del cuerpo humano y permite acciones musculares más veloces durante el ciclo de estiramiento-acortamiento que con otros métodos. Sí, entonces digamos que acá este reflejo miotático pues es aferente, ¿no? O sea, el músculo hacia nuestro sistema nervioso. Entonces digamos que no se piensa, no se racionaliza, sino simplemente pasa. Es algo que tenemos ahí implícito en nuestro cuerpo. Entonces, ventaja de esto, eh, que pregunto yo si se puede entrenar o no se puede entrenar. ¿Qué opinas? Bueno, ahí yo, pues, en base a lo que nosotros hemos realizado, muchas prácticas que hemos hecho, digamos que el poder ejercitarlo o como tal entrenarlo, sí debemos hacerlo, digamos que ahí a tocar un tema muy por encimita en base a la flexibilidad, que vamos a tenerla presente y va a ser un factor importante para proceder a, digamos así como el entrenamiento como tal de este reflejo. Sí, digamos que ahí aparece, si no mal recuerdo, el reflejo miotótico anverso. Inverso. Inverso, perdón. Y entonces, pues digamos que como lo hacíamos en una clase en donde buscábamos, pues a través también del umbral de dolor de la persona, pues intentar si esa persona podía, pues digamos, estirar un poco más. Bueno, digamos que ya, pues yo sí difiero. Para mí el reflejo miotático no se entrena, simplemente se usa para aprovechar la energía que este genera, ¿no? Al fin y al cabo el reflejo miotático que es una reacción rápida, una contracción rápida. Entonces, pues, ¿qué es lo que el cuerpo hace y entiendo yo que hace? Este reflejo actúa y nos ayuda a generar energía. Si usted esta energía la aprovecha en ese estiramiento y ese acortamiento, y si usted pues, continúa con esa continúa con ese acortamiento y hace un movimiento veloz, pues ya pasa de ese ciclo de estiramiento-acortamiento y ya empieza a hacer pliometría. Entonces, ¿por qué? Porque usted aprovechó la energía que le dio este efecto miotático, ¿cierto? Entonces, pues para ponerlo más real y más fácil de entender, es como este esfero. Si yo a este esfero le presiono, él tiene un resorte por dentro y lo suelto, él salta, ¿cierto? Pero si yo lo hago rápido, él va a saltar más. Entonces, pues eso es lo que hace el reflejo miotático al fin y al cabo. Lo que ayuda es a acumular esa energía y en vez de que se disperse en calor, como lo haría si no, pues hay estudios que dicen que son 125 milisegundos. Pues si usted logra hacerlo entre ese tiempo, pues su capacidad eh, pues, de generar fuerza en ese momento va a ser mayor, porque pues va a tener un factor del ciclo de estiramiento-acortamiento que le va a ayudar a usted pues a utilizar esta fuerza, esta energía de que usted genera. Entonces no sé que hayan escuchado ustedes. Bueno, como para darles un contexto más amplio y para las personas que nos lleguen a escuchar y que no sepan qué es pliometría, porque pues es
es un término que muy pocas veces escuchamos. Incluso nosotros como entrenadores creo que no le vamos a llegar a decir al papá, hoy vamos a trabajar la pliometría. Entonces les quiero regalar como una pequeña definición de lo que es la pliometría. Método de entrenamiento que combina estiramiento rápido excéntrico seguido de un acortamiento concéntrico basado en el ciclo de estiramiento o acortamiento CA, que era lo que nos mencionaba Dani. Como objetivo, máxima fuerza al menor tiempo posible, desarrollo de la potencia. Se origina como entrenamiento de choque y esto nos lo da un entrenador ruso llamado Yuri Berezovsky. Gracias. Entonces es como para que tengan algo más real de lo que es la pliometría antes de empezar a meternos un poquito más en esto, ya que esto tiene como tal unas fases que son la fisiología del ejercicio de la pliometría. Después de eso pasamos a las fases de la pliometría, que se dividirían en 3 fases de la pliometría como tal. No sé si empezamos a hablar de eso o sería adelantar. Sí, vea que usted mencionó algo muy importante que no habíamos dicho, y es que la pliometría no es un tipo de fuerza, sino es un método para entrenar la fuerza. Entonces, pues, es importante aclarar esto porque por ahí hay gente que dice que la pliometría es un tipo de fuerza y no fuerza. Y es un método. Yo quería decir, es que básicamente la pliometría es un tipo de entrenamiento donde los objetivos es usar la fuerza más rápido, que se llama potencia. Lucho ahí mencionó algo que no hemos mencionado y es la definición de qué es concéntrico, qué es excéntrico y qué es isométrico. Porque si hablamos de pliometría estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, pues básicamente una acción concéntrica es la superación de la resistencia externa o la fuerza externa que actúa en sentido contrario al del movimiento. Por ejemplo, elevar una pesa, solo elevarla en pull de bíceps. El alargamiento o estiramiento, o como le digo Lucho, acción dinámica excéntrica, es una sesión como tal a la resistencia de la fuerza externa que actúa en el mismo sentido del movimiento. Por ejemplo, esa misma pesa que tenemos elevada en curl de bíceps, bajarla, descenderla. Y ya tenemos la acción isométrica, que es el mantenimiento de la longitud de la acción, que es equivalente a la resistencia externa, en donde no existe movimiento ni por supuesto trabajo mecánico, por ejemplo, cuando se hace el ejercicio de plancha, donde se está quieto, pero igualmente hay una contracción. De manera súper resumida, el movimiento concéntrico es acortar las fibras, el movimiento excéntrico es alargarlas y el isométrico es mantenerlas en una longitud. Exactamente. Es el resumen. Y ahí es donde entraríamos a tocar como tal lo que es la fisiología de la pliometría. Entonces, digamos que para entender ya la fisiología, de tanto que hemos hablado del CA, el CA es prácticamente aprovechar esa energía de estiramiento, que es donde empieza a entrar el estiramiento, es que sus fibras se elongan, ¿cierto? Entonces, digamos, al permitir que estas fibras se elonguen, es cuando entra el efecto miotático. ¿Qué es lo que hace el efecto miotático? Mandar una señal. Si se sigue estirando, se va a lastimar. Entonces ahí empieza la parte concéntrica. Entonces digamos que ahí es cuando Lucho hablaba de las fases. De la fase preparatoria, que es pues la fase preparatoria de una manera muy amplia, es todo ese momento de estiramiento. La fase de carga. La fase de carga, perdón. Y la fase Acoplamiento. de acoplamiento. Exactamente, es ese momento en el cual vamos a hacer uso de la energía que se formó. Y ya la fase de impulso o la fase final de descarga es el aprovechamiento de esa energía en términos muy amplios. Bueno, ahí debemos también tener en cuenta que ocurriendo a cada fase, por llamarlo así, tenemos la amortización, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta que la amortización es como un periodo de amortización, valga la redundancia, en donde va interviniendo en cada fase para que se vea como efectividad, como en el avance o en la mejora de esa fase o el trabajo que se está haciendo.
Digamos que principalmente esa fase de amortización, como lo menciona Jordan, se da en la fase del acoplamiento. Digamos que es como un sinónimo, por llamarlo así. Entonces, digamos claro, es el reclutamiento de la energía, por llamarlo de alguna manera. Es una energía que tenemos que usar inmediatamente después si queremos usar. Se convierte en calor, pues ya no es. Yo quería aportar que hay dos tipos de SEA, de ciclo de estiramiento y acortamiento, están las rápidas y las lentas. Bueno, esto lo dice Eduardo Sáez de Villarreal, que estuvo acá en el Congreso de la universidad. Entonces las rápidas son de activación de 100 a 200 metros, que hacen que se esté utilizando la zona de los tobillos, gemelos, tendón de Aquiles, entre otros, y acciones muy rápidas con la punta de los pies, que era lo que estaba hablando Dani también. Y las tipo lentas, que son de activación de 300 a 500 metros. Pues Digamos, para hacer una pequeña corrección, pues no son metros, sino son milisegundos. Perdón. Y para complementar algo, y es que si de pronto algún oyente no lo entiende, y es que el CA no solamente se presenta en la pliometría, ¿no? Sino en cada acción de fuerza que uno esté realizando. Porque de pronto, como nos enfocamos tanto en que sea pliometría, de pronto pueden confundir y decir, no, es que sea solamente se aplica en pliometría, pero realmente se aplica en cada movimiento que uno está realizando. sí, y importante que lo mencionó, si se quiere pliometría, sea rápida. No puede usar sea lenta para la pliometría. Eh, en el ejercicio se utiliza el CA, pero para aprovechar en la pliometría se tiene que utilizar la CA rápida. Pues como lo mencionamos al comienzo, y como lo mencionó el autor que dijo Sebas, es de 100 a 200 milisegundos. Entonces, pues es algo muy rápido. Por eso es que en los métodos de entrenamiento de la pliometría se usan tanto los saltos. ¿Por qué? Porque pues a usted tener que saltar lo obliga a no estar mucho tiempo en elongación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces digamos que para entrenar esta pliometría, ¿me recuerda el nombre del autor que usted mencionó? Eduardo Sáez de Villarreal. Eduardo Sáenz, en su conferencia, él decía que para usted maximizar su pliometría tenía que empezar trabajando por el ciclo de contracción. Era muy importante que usted entrenara el ciclo de contracción. Entonces, digamos que empezar ejercicios como que empiecen en una fase, no sé, digamos, un ejemplo, usted estar sentado y hacer una sentadilla rápida hacia arriba con el salto. Puede que no esté trabajando la pliometría, pero está formando una base para que pueda entrenar próximamente la pliometría. También pues la pliometría, nuestro profesor Puken, acá de la Universidad de Andina, él la clasifica en niveles. Y uno de los niveles iniciales, él dice que los niveles iniciales para adultos mayores, pues es muy útil. El tener que saltar en el mismo puesto. Él nos presentó un estudio que ahorita no recuerdo muy bien, es su autor, pero este estudio era un metaanálisis en el cual adjuntaba pues muchos estudios y una de las conclusiones a las cuales llegaba era que era muy beneficioso para el fitness, en español se diría como la salud deportiva de la persona, ¿sí? Digamos que mostraba que había grandes beneficios en la aplicación de este tipo de ejercicios para la salud, ya que es barato, porque hacer pliometría es súper barato, no se necesita de mucho material. Digamos que para empezar a tirar pros de la pliometría, entonces pues yo tiraría estos dos, ¿no? Que es súper económico, que es muy fácil de implementar y que no precede nada. Usted puede, no sé, usted para sacar un test de reina, pues tuvo que haber tenido por lo menos 4 o 5 meses de entrenamiento. Para usted hacer pliometría, pues ya. Obviamente, pues hay niveles de pliometría, como ya se mencionó, pero pues usted puede implementarlo de una vez. Entonces, pues para empezar a hablar de metodología de entrenamiento de la pliometría, pues esto me parece muy válido para la planeación del entrenamiento. Yo quería mencionar algo y es que muchas veces se tiene en cuenta que la pliometría son solamente saltos, ¿no? Y pues eso da a entender que solamente se puede trabajar la pliometría en las piernas, por decir algo, pero realmente
la pliometría la podemos trabajar en las extremidades superiores. Entonces, claro que hay distintos tipos de ejercicio y que como lo mencionaba Dani, pues la pliometría se puede adaptar a todo tipo de población, ¿no? Claramente, como ya lo había mencionado, enfocarlo en hacia qué población va dirigida, pues obviamente si se entrena la pliometría. Yo creo que si hablamos de población, también cabe destacar dentro de esos beneficios que nos mencionaba Daniel, que la pliometría se puede entrenar tanto en niños como en adultos mayores. Entonces, es un método de entrenamiento bastante eficaz porque pues no todo el mundo puede decir, no, venga, saquémosle un RM a un señor de 80 años, pero podemos decir, venga y miramos si podemos hacer algún tipo de ejercicio diseñado para esa persona de 80 años. Entonces, Sí. es mucho más beneficioso. Y yo voy a decir que, pues, que es muy barato, o sea, lo que es lo de la pliometría para trabajar la pliometría y la velocidad de ejecución, pues yo siento que es un tema más como carito el tema de comprar la máquina y esto y lo otro. Pero pues lo que decía Luis de lo de las aplicaciones y que en este podcast estamos recalcando como soluciones para que sea mucho más barato. Por ejemplo, de la pliometría, el uno coger una tiza, el ver una baldosa en el piso en ciertas secciones, eso lo puedo utilizar como juego incluso. Sí, claro. Entonces, digamos que pues, se puso la idea de aplicar para cuando usted esté entrenando niños, pues vea, ahí vamos a Exacto, jugar bolos. y en una sesión de entrenamiento, digamos, como nos decía Fuque, nos sirve bastante para esa parte inicial, que es la sesión de calentamiento, ¿no? En la parte del calentamiento, la pliometría quedaría excelente. Y creo que le sienta bien a la mayoría de deportes. Digamos, si ya hablamos, claro, a nivel deportivo, a nivel de boxeo, la pliometría es crucial, porque no solamente te está enseñando a saltar, qué sé yo, te está enseñando juego de pies, equilibrio, que al momento de un deporte de combate es bastante eficaz el tener un buen manejo pliométrico para, pues, para entrar a un combate. De pronto no sé si Rocha me podría confirmar o decir que Sí, pues quería tocar también en cuanto, pues efectivamente, sí, son bastante beneficiosos estos ejercicios. Quería pues mencionar alguno de esos, que es el incremento de la potencia muscular, que pues, este nos ayuda bastante en cuanto pues la mayoría de ejercicios, deportes, perdón, la mejora del rendimiento deportivo como saltos, carreras, lanzamientos, en cuestión del atletismo, el fortalecimiento de la técnica biomecánica, que también pues en la mayoría de deportes se ve todo esto, y pues la aplicación de la rehabilitación y prevención de lesiones, que pues esto, los ejercicios de pliometría también ayudan a prevenir las lesiones. Por ejemplo, pues en caso de boxeo, artes marciales, en cuanto a un adulto mayor, pues todos estos ejercicios, al ser tan económicos y sencillos de realizar, tocando los niveles, como mencionaba Dani, pues esto nos ayuda a prevenir lesiones futuras o en medio de un entrenamiento deportivo o en cuanto a durante alguna competencia o sí, como tal en el ámbito deportivo ya a altos rasgos, que es como el entrenamiento pues, de alto rendimiento. Bueno, ahí en el alto rendimiento y pues acá por el lado del paratletismo, que es donde se ven demasiadas discapacidades, ¿no? Entonces vemos que acá como lo estamos visualizando, la pliometría es muy adaptable, ¿sí? Muy inclusiva en todos los ejercicios, en todas las tipos de personas que hay, desde niños, jóvenes, adultos, más adultos, se ve muy adaptable y pues en el atletismo, en el paratletismo en silla de ruedas se ve lo que hablaba José, de que también se entrena en miembros superiores, en saltos de brazos, ¿sí? Personas que pues no tienen la capacidad de mover sus piernas, entonces es como para que lo socialicen, de que se puede trabajar en ejercicios totalmente completos para el cuerpo. Sí, agregando, por ejemplo, en mi deporte como el fútbol, uno de los beneficios también, digamos que importantes en mi deporte es, por ejemplo, los cambios de dirección. Entonces, yo creo que la pliometría es muy importante en muchos deportes
y tiene pues bastantes beneficios. Y algo que me interesa mucho, por ejemplo, de la biometría es como, como esa facilidad, como por ejemplo, digamos, usted puede, no sé, o tiene un atleta que ya tiene cierta capacidad, tiene cierto nivel, bueno, pues le puede meter, no sé, un cajón y incluir variedad de ejercicios para que no sea como tan como monótono, como que aburrido, sino que pues usted puede implementar ejercicios que lo que hacíamos en la clase con el profesor, Es como aumentar de la que es dificultad del ejercicio. exacto y que pues sea también como con creatividad y que también no se vea tan cotidiano, como tan aburrido para el deportista, decir como bueno, pues solamente vamos a hacer saltos acá, sino que pues sea también en base al nivel, que eso es lo interesante, que porque digamos que en el deporte como el fútbol, poniendo un ejemplo real, pues en mi categoría, pues no todos los niños tienen el mismo nivel. Entonces lo podemos adaptar al nivel que el niño tiene y va a ser más beneficioso para él. Digamos, a mí me gustaría asociarlo más a la realidad en mi deporte y, digamos, manejando categorías menores. La pliometría es algo que utilizamos para la velocidad de reacción de los niños en un momento de caídas o de que pase algo directamente dentro de la prueba. Como lo decían mis compañeros, sirve para evitar lesiones, pero en este caso nosotros lo evitamos que, digamos, si hay una persona que se caiga al frente, el niño tenga la reacción de saltar la caída y que al momento de caer no vaya a hacer un mal movimiento, que al momento de caer caiga mal y eso nos ayuda a evitar bastantes lesiones. Digamos, nosotros lo utilizamos desde las pequeños, desde los chiquitos, desde menores, para que el niño cuando vaya creciendo, vaya evolucionando su nivel competitivo y llegue a una categoría mayores, sea una persona que sea la prueba que sea, pueda reaccionar a y los músculos estén preparados para lo mismo. Que no vaya a tomar, digamos, que el niño vea la caída, el niño por tratar de saltar no supo caer y ahí quedó el músculo, quedó el tendón, quedó como tal la articulación. Entonces, digamos, ahí era donde yo quería llegar y que es la fisiología de la pliometría y que encontramos que son los tendones, el músculo, los puentes cruzados. Sí, sí, prácticamente pues, la pliometría pues, es un método que ahorita está de moda y pues con la explicación que hemos hecho pues ya se entiende por qué es la moda, ¿no? Porque es muy fácil de adaptar y que pues si usted lo quiere poner a nivel competitivo pues también le va a ayudar bastante. Entonces pues acá concluiríamos este apartado de fuerza y continuaríamos ahora con el de resistencia. Bueno, para hablar de resistencia tenemos que hablar de las monedas energéticas. Entonces, eh, para entender la resistencia se entiende que pues tenemos diferentes sistemas energéticos dentro de nuestro cuerpo que actúan de acuerdo a, a- a- al nivel o el estadio que lleguemos a estar. Entonces, para empezar a entender un poquito la resistencia, eh, no sé si... Eh, Perdón, pues yo tengo que dos procesos de la resistencia, que son como bases bioquímicas para comprender dicha, eh, pues la resistencia. Están las exergónicas y las endergónicas. Las exergónicas, que son reacciones que liberan energía, y las endergónicas, que son las reacciones que requieren un aporte energético. Em, no sé si por ese lado ibas. Sí, digamos que cuando pues, hablo sobre las monedas energéticas, hablo de cómo nuestro cuerpo químicamente usa la energía, o cómo la genera, o cómo la transforma, o cómo hace uso de ella. Digamos más enfocado a los sustratos energéticos utilizados como grasas, glucógenos, fosfágenos. Correcto. Entonces, digamos que, ¿cómo se llama la otra de la lectura? Chicharro. Entonces, Chicharro nos hace un gran aporte donde toma todo lo bioquímico y nos separa el deporte en zonas, niveles y estadios. Entonces, cada zona, cada nivel y cada estadio tiene un sistema energético predominante, Digamos ¿cierto? que complementando ahí, el sistema de los fosfágenos es el anaeróbico láctico. El anaeróbico láctico es la glucólisis
Y el aeróbico, pues ahí también forma la fosforilación oxidativa, la capacidad aeróbica, donde pues digamos que la combustión o los macronutrientes son los hidratos de carbono, grasas, proteínas. Sí, digamos que los fosfágenos es la reacción más rápida que tiene nuestro cuerpo para generar energía, ¿cierto? Entonces, por ende, los ejercicios de mayor intensidad y corto tiempo, pues vamos a utilizar este sistema de fosfágeno. Quería agregar algo, en que si el sistema el lactato es malo o no es malo. Donde acá tengo que se pensaba que el lactato era un desecho y culpable de la fatiga muscular, pero eh, hoy en día sabemos que el lactato es un hecho de una fuente de energía, una fuente de energía que el cuerpo puede usar o convertir en un desecho en glucosa. Sí, digamos que el lactato aparece cuando hay una gran ionización, o sea, cuando hay muchos protones, cuando hay mucha energía positiva en nuestro cuerpo, pues el lactato es cuando aparece, ¿no? Pues bien utilizado, bien planificado, el lactato puede drenar hacia otras células que estén necesitando de esta energía y utilizarse, ¿no? Si se reutiliza. Y digamos que agregando un poco más con lo del tema de las modalidades y estadios, es muy interesante, por ejemplo, pues el plano bioenergético que, pues, digamos, realizó, en el cual, pues, digamos, habían como estadios y pues de ellos estaban los estadios que era el básico, el específico, el competitivo, que era pues depende de la competencia. No sé si algún otro compañero quiera agregar. Pues esos son los entrenables y los no entrenables son los de desarrollo regenerativo, poco útil y negativo. Sí, entonces digamos que Chicharro nos ayudaba y nos decía, dependiendo el nivel en cual nos encontremos, nos decía, usted está tomando un entrenamiento aprovechable, entrenable, usted está haciendo un entrenamiento negativo o no entrenable, que es cuando pues ya es contraproducente lo que usted está haciendo. Pero pues él nos nombraba algo muy interesante y era, nos decía, vea, para que usted sepa que está en este nivel y en esta zona, yo le voy a dar estos parámetros, ¿cierto? Entonces digamos que muy ampliamente él nos dividía la resistencia en 10 niveles, ¿cierto? Entonces digamos que empezando desde el nivel uno que son cargas aeróbicas, que su tiempo es alto, que, que es fácil de soportar, ¿cierto? Que es todo lo aeróbico, pues él nos mencionaba que en este nivel se encontraba bajo ciertos parámetros. Entonces no sé si eh, Sebas nos puede ayudar. Pues, Del nivel 1, sí, del nivel uno. el regenerativo, Sí, correcto. es de una intensidad pues muy baja, como le estaba diciendo Dani. Eh, Sobre el lactato sanguíneo es menor a 2 milimoles de lactato. Eh, una duración ilimitada de más de 3 horas. eh, Sustrato predominante, las grasas. Y factores limitantes, fatiga mental, deshidratación, aumento de temperatura o sobrecargas por fatiga muscular en esfuerzos muy prolongados. Sí, entonces fíjese que el autor empieza a decir los parámetros de medición que usted tiene para cierto nivel. Entonces nos está diciendo en el nivel uno, vea, usted va a tener un nivel de lactato normal, de 0 a 2, ¿cierto? Si usted llega a subir de nivel, pues el lactato puede variar. Ya con esa información nos está diciendo que pues, esos son los factores evaluativos que vamos a tener en cuenta para encontrarnos en cierto nivel, ¿cierto? Entonces digamos que muy importante en este tema de la resistencia y muy a tener en cuenta el lactato, la frecuencia cardíaca y, Consumo. y el consumo, sí, el VO2 máximo que hablamos, ¿cierto? Aunque hay que tener en cuenta que para no todos los niveles se puede tener en cuenta cierto parámetro, ¿no? Por ejemplo, hay unos que no recuerdo muy bien, no sé si alguien me lo puede recordar, y es la frecuencia cardíaca que no se puede tener tan en cuenta en un nivel, pero no estoy seguro.
Sí, digamos que en los primeros niveles, pues la frecuencia cardíaca pues no va a ser muy relevante, pero pues por eso el autor nos regala, Chicharro nos regala no solo un parámetro de evaluación, sino nos regala varios. Pues, También hay que tener en cuenta que si hablamos a nivel deportivo, dependiendo del deporte, no solamente nos vamos a parar en un solo nivel o en una sola zona. Básicamente, si hablamos, no sé, no soy de fútbol, pero si hablamos de fútbol, podemos decir que en algún momento puede que el deportista esté, no sé, en nivel 2, pero en el momento le toque reaccionar rápido, entonces ya pasa a estar en ¿qué? Nivel 9. Es solo un ejemplo, ¿no? Pero no siempre vamos a estar en una misma zona o en un mismo nivel y siempre se va a estar usando eh, diferentes tipos o sustratos como lípidos, no sé, Gracias. exacto, grasas, pero ya todo depende mucho del deporte y pues también en parte de la frecuencia cardíaca o resistencia que esté teniendo el deportista en ese momento. Bueno, Además, hágale tranquilo. quería agregar algo que pues se citan los 10 niveles, ¿no? Ya teniéndolo en cuenta que la PAM, que es la potencia aeróbica máxima, para que lo tengamos pues como presente. Otra cosa que yo iba a mencionar es que, agregando lo que dijo Karina, algo que hay que tener en cuenta para la resistencia es la intensidad con la que se trabaja, ¿no? La intensidad determina también en qué zona, en qué nivel uno está trabajando. Sí, pues el autor, Chicharro, perdón, pues él nos especifica los rangos de intensidades en cada nivel. Por ejemplo, en el que mencionaba Sebas, que es el aeróbico regenerativo, nos menciona que este va del 50 al 60% de potencia aeróbica máxima, lo que mencionaba Jordan, el PAM. Entonces, pues ahí nos vas separando como el rango de intensidades hasta pues llegar al neural, que es no mensurable con escalas. O sea, ahí si no se menciona ningún porcentaje, sino que llega al número 9 que es el aláctico intensivo, que se llega hasta el 130% del PAM. No sé si Yo, alguien quiera indagar más. es que cada uno tiene objetivos diferentes. Por ejemplo, el que estaba hablando Santi, el objetivo como principal es como la recuperación, en que no produce básicamente adaptaciones directas. sí, pues bueno, entonces digamos que ya si queremos ir nivel a nivel, vamos a encontrar que nivel a nivel va a haber un estadio diferente, ¿no? Digamos que esto de los niveles de los estadios, pues son como nombres que se le quisieron dar para que usted identifique más fácil cómo está entrenando usted su atleta, ¿no? Entonces, digamos, si nos paramos en un nivel uno, ya lo mencionó Sebas, pues estamos haciendo una carga muy baja, por ende es una intensidad muy baja, ¿cierto? No, una carga, pues, no, ahí me confundí. Digamos que la intensidad va a ser muy baja, la carga, y pues no tendría mucho que ver porque pues puedo correr 2 horas y estar en una intensidad. Eso no lo condiciona. Pero entonces, digamos, poniéndolo real y en mi deporte, digamos que el fútbol es un deporte en el cual le exige a todos los jugadores entrenarse en un RDL3, que es el que permite que usted tenga una capacidad aeróbica apta, perdón. Pero dentro del deporte, como lo mencionó Karina, no todos en todo el momento del partido usted va a estar usando este tipo de sustrato energético, ¿sí? Entonces digamos que si usted quiere rendir en su deporte, usted tiene que hacer como una investigación, un comprendimiento de a qué intensidad se maneja su deporte, ¿cierto? Y entonces usted se va a preguntar, ¿qué intensidad voy a trabajar yo? Bueno, pues entonces ahí es cuando Chicharro nos ayuda a ver, usted lo pone en tiempos también, nos ayuda a poner en tiempos. Usted su, su deporte es de que corre 20 segundos y cambia de acción, pues bueno, entonces usted está trabajando en un RDC, ¿cierto? Que es cuando nos dice que en este tiempo. Y normalmente el RDC
Si usted lo hace a la intensidad adecuada, que es la intensidad alta, pues usted estaría trabajando entre un láctico intensivo y un láctico extensivo, ¿cierto? Entonces digamos que lo que nos ayuda este autor Chicharro es a ubicarnos de una manera más sencilla de cómo trabajar la resistencia, ¿cierto? Por ejemplo, Dani, volviendo a tu ejemplo del fútbol, que también depende de la posición del jugador. Digamos, un portero no va a trabajar el RDL3 porque no es de resistencia de larga duración, sino un portero trabaja más de reflejos, de acciones rápidas. Entonces ya entra una modalidad de RDMC, que es la resistencia de duración media corta. Entonces, en el ejemplo de fútbol, pues ya varía en la posición del jugador, sí, del deportista. No sé si alguien con otro deporte tenga algo. Entonces, digamos, ahí yo a mi deporte, Dani nos decía que en el fútbol trabajamos en un RDL3. En el patinaje, por la duración del mismo, por la cantidad de pruebas y variaciones que hay, lo trabajamos desde un RDMC y lo llegamos a trabajar hasta un RDL2. ¿Por qué? Porque, digamos, deportistas de alto rendimiento en velocidad, en una prueba de carriles, trabajarían simplemente con un RDMC. Pero si ya nos vamos a una competencia de maratón, que son 42 kilómetros, ellos trabajan netamente con RDL2. Y ahí entramos a ver con qué lo tomaríamos o con qué mediríamos eh, en qué estadio estamos trabajando. Entonces, digamos, para los deportistas de RDMC, normalmente a ellos se les mide con prueba de gluco, perdón, de lactato, y para deportistas de RDL2 lo trabajaríamos más que todo con la frecuencia cardíaca. Y entonces ahí entraríamos a utilizar las tomas, las medidas, los tiempos entre cada uno. Donde más que todo este tema es como muy difícil y incluso todos, la mayoría de todos para implementar el eSports se me hizo muy difícil el buscar la definición y yéndolo por el parte de eSports porque en parte física no implementa nada. Entonces, por ejemplo, lo que es estos niveles que estamos hablando, eh, muy difícil pude haber hecho incluso un trabajo que hicimos, el del cuadro, perdón, eh, muy difícil, muy difícil para saber qué y qué niveles en cada momento, porque pues, por ejemplo, en torneos se la pasan 2 o hasta 8 horas en torneos afuera del país, donde acá me queda muy difícil decir, bueno, este nivel es necesita este deportista, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo que también que quería agregar es en que el plano bioenergético nos ayuda pues, a comprender la carga en el deportista, al fin y al cabo, ¿no? En que sí puede ser muy bien hecho lo que nos comentaba, se me olvidó, Dani, que es lo que nos había dicho, que en vez de la carga era otra cosa. La intensidad, donde la carga, si bien entra, es para eso, para saber qué tanta carga es. Digamos que para hablar de resistencia, Navarro nos ayuda y nos dice que hay estadios de desarrollo, ¿cierto? Hay tres diferentes tipos de estadios de desarrollo: el regenerativo, el poco útil y el negativo, ¿cierto? Entonces digamos que dentro de un estadio de desarrollo básico, ¿qué es lo que nos permite? Pues como su palabra lo dice, nos ayuda a mejorar lo básico, ¿cierto? Entonces digamos que es una persona que recién empieza a entrenar la resistencia, entonces antes no hacía ningún trabajo de resistencia, entonces su respiración se exasperaba, se fatigaba con facilidad. Pues este estadio de desarrollo básico lo que permite es ir apuntándole a estas pequeñas cositas que genera el trabajo de la resistencia. Obviamente diferenciando los, ¿qué? Las modalidades. las modalidades
pues usted está en un estadio de desarrollo básico competitivo, pues con diferentes parámetros, como ya lo hemos dicho muchas veces, no lo mide pues la intensidad, ¿cierto? Entonces digamos que no sé si Samu nos pueda desglosar un poco lo que es un estadio de desarrollo negativo. No. Pues yo le puedo ayudar con eso y está, como ya se mencionó, el estadio de desarrollo no entrenable y entrenable. Para los no entrenables están el regenerativo, de resistencia, el poco útil y lo que es el negativo, como para dividirlo así. Y el entrenable, ya tenemos el básico, el específico y el competitivo. No sé si esa sea la Sí, digamos respuesta a la pregunta. que se dimensionan eso, ¿no? Si se dice que si usted entró con su deportista a un estadio negativo, es que está haciendo las cosas mal. O sea, usted quiere trabajar X cosas, usted quiere trabajar en el nivel 10, pero usted está trabajando a una intensidad y usted le marca el lactato que está trabajando en 8% negativo, porque no está trabajando lo que usted quiere. A menos de que sea un regenerativo, ¿no? No porque si usted está trabajando en un nivel de lactato más alto, es que usted está haciendo algo muy intenso. Ok, Entonces, ya, pues ya ahí perdón. no lo está haciendo bien. Pues, Entonces, eso es negativo para usted. Bueno, si los no entrenables son las cargas en estos estadios, no siempre implican un aumento del rendimiento. Algunas no producen adaptaciones, es básicamente eso. Sí, digamos que usted está buscando algo y no lo está haciendo. Es el que llega el momento donde el deportista se está quedando ahí y no vemos ni un incremento ni un aumento. Igualmente tampoco estamos viendo que el deportista disminuye su rendimiento, sino se quedó, dicen por ahí vulgarmente, estancado el deportista. Correcto. Entonces, digamos que si queremos ir nivel por nivel, estadio por estadio, lo realmente importante es buscar su estadio de desarrollo, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que cuando usted vaya a entrenar, lo mínimo que usted tiene que hacer es que esté en un estadio poco útil. ¿Qué es? Que no está mejorando, pero tampoco está empeorando, ¿cierto? Lo ideal es que si usted pues, va a entrenar en la resistencia, pues lo ideal es que usted lo esté entrenando en estadios básicos para que empiece pues esa adaptación y estadios competitivos, que es cuando ya usted empieza a mejorar mucho más este tipo de condiciones aeróbicas y pues bueno, no solo aeróbicas, sino la resistencia en general. No sé si alguno quiere agregar algo más o pues ya empezamos como a aplicar un poco. Pues de mi parte quisiera como definir un poquito más, como para que los oyentes tengan una definición, digamos, del nivel regenerativo, poco útil y el negativo. Que pues el negativo ya no lo definieron, que pues son adaptaciones que, o sea, ni para aquí ni para allá no le sirven al deportista, ¿no? El regenerativo pues son cargas bajas en potencia que son pues menores al 50% del pump o que favorece recuperación y la supercompensación. Y el poco útil, que como lo mencionaba Dani, pues es mantener al deportista como que, o sea, no baja rendimiento, pero se mantiene. En pocas palabras, pues es como una adaptación que no relaciona directamente al rendimiento, pero pues sí, como tal es la especificidad del deporte. O sea, lo mantiene ahí entrenando, pero no mejora ni desmejora. No sé si alguno quiera aportar algo más. Bueno, pues digamos que ahí hay que tener algo muy presente, algo que nos dice Chicharro, como tal, es que el cuerpo es una máquina que se adapta, ¿sí? Entonces, digamos que en cuanto más se entrena, más eficiente se vuelve el uso de la energía. Entonces, a medida de que le realicemos a nuestro deportista como tal una sesión planteada para lo que él necesita, ¿sí? O en el tipo o en el periodo de competición en el que estemos, o de diferentes variables, hay que tener en cuenta que el proceso que se está llevando se está tratando de una forma o se debe llevar de una forma muy precisa. A esto lo llevamos a que la energía como tal que tienen nuestros deportistas, digamos que no se crea ni se destruye, ¿sí? Digamos que en esta se transforma en función de la demanda del ejercicio. Sí, correcto. Entonces, digamos, yendo un poco a la bioquímica y al uso de los
fosfocreatina. La fosfocreatina, correcto. Entonces, digamos que esta nos permite, en la teoría, nos dice que hasta 20 segundos de actividad, ¿cierto? Ya después de estos 20 segundos empezamos a entrar al siguiente sistema energético, que es el sistema de los glucógenos. A donde tenemos acá, pues ya empezamos a utilizar otro tipo de sustratos que no sé si alguno me puede ayudar. Específicamente la glucosa, ¿no? La glucosa, digamos, de cierto modo tiene ciertas vertientes, se podría decir, para convertirse ya sea en una glucólisis o una glucosinólisis, por ejemplo. Sí, correcto. Entonces, digamos que la glucosa es pues, como nuestra mano derecha en cuanto a la resistencia hablamos, porque es el sustrato más utilizado en los diferentes estadios y niveles en los cuales queremos trabajar. Ya si nos vamos, bueno, digamos que se nos ayuda, y ya después entramos a la glucogenólisis, que seguimos usando el mismo sustrato que la glucosa, ¿cierto? Y ya a lo último, empieza a utilizarse la lanzadera de electrones, que es cuando ya se empiezan los lípidos y las proteínas a hacer su función. Entonces, digamos que si ustedes se dan cuenta, si usted va a hacer un plan de entrenamiento, usted tiene que apoyarse eh, de su equipo interdisciplinario y hablar con su nutricionista y pedirle alimentos que propicien este tipo de estímulos, ¿correcto? De sustratos. Exactamente. Entonces, digamos que, no sé si alguno quiere agregar algo más. Digamos, la relación de las fibras con el nivel de entrenamiento. Pues digamos que, por ejemplo, la modalidad que sería la resistencia de duración muy corta, que es donde se aplica pues, el sistema de los fosfágenos, las fibras ahí sería la 2X. Entonces, digamos que acá si ya empezamos a relacionar la fuerza con la resistencia, pues entendemos que las fibras rápidas pues se van a utilizar en movimientos muy cortos. Bueno, de corta duración. Listo. Entonces, respondiendo a mi compañero, entonces tenemos que las fibras utilizadas en movimientos de corta duración, digamos un ejemplo, 200 metros, son la 1A y la tipo 1, que son dos autores totalmente distintos, para que lo tengan presente. Voy a seguir con los ejemplos. En pruebas de 500 metros mantenemos la tipo 1, la tipo 1A y la tipo 2A. ¿Listo? En pruebas ya de 1000 metros por la duración de la misma, mantenemos la tipo 1A y 2A. Pero ya cuando iniciamos pruebas de relevos que son 4 vueltas por 200 metros, por la duración y el recorrido que hace el deportista, estamos manejando ya tipo de fibras 2 y 2X. Y en pruebas ya de demasiada duración, como en este caso son los 10.000 metros, puntos o eliminación, manejamos 2 y 2X. Sí, correcto. Digamos que el uso de fibras está muy relacionado al tiempo, ¿cierto? Y una fibra rápida, como lo comentamos al principio, pues se va a desgastar mucho más rápido. En cambio, la fibra lenta pues, nos permite esta resistencia, que es lo que buscamos en el entrenamiento, correcto. Y bueno, importante que usted conozca cómo es su deporte. Y acá es bastante importante lo que nos dice Dani. ¿Por qué? Porque, digamos, yo conociendo de mi deporte, sé en qué momento trabajar y en qué momento no trabajar cada estadio o cada nivel. Pero, digamos, si nosotros llegamos a trabajar lo que estábamos diciendo anteriormente, un estadio, un nivel, perdón, que no es, llegábamos al deportista a que se nos quede. Y ya en alto rendimiento es algo preocupante, porque ya estábamos buscando una constancia en los mismos. Bueno, yo aquí quería agregar, de acuerdo a Chicharro, los tiempos de descanso y los tiempos de duración de cada prueba, de cada deporte, ¿no? Para que lo tengamos presente, que es lo que más nos ayuda a mirar a qué intensidad trabaja también el deportista, sino mirar en sí a qué le vamos a apostar nosotros como entrenadores, a que nuestro deportista mejore. Entonces,
tiempo prolongado, si tiene que permanecer dentro de un campo otro tiempo prolongado, valga la redundancia, es mirar y priorizar tanto tiempos de trabajo o tiempos de entrenamiento a tiempos de descanso, que eso nos ayuda a mirar qué estamos trabajando, qué está gastando nuestro deportista y qué necesitamos que él vuelva y lo alimente para que, entre comillas, tenga su energía. Sí, correcto. Entonces, digamos que un breve resumen de lo que hablamos es, tenemos diferentes sistemas energéticos, dependiendo el nivel del sistema, dependiendo el nivel de intensidad con el que estemos trabajando, pues vamos a usar uno u otro nivel energético. Y para tener el control de esto, Chicharro nos dice que tenemos que estar muy en cuenta el lactato. Si usted busca una intensidad baja, pues tiene que buscar no llegar a ese punto de desequilibrio, que es cuando ya el lactato se desfasa o trabaja de una manera muy alta. Pues recordemos que pues, la aparición del lactato se da por la ionización, por la sobrecarga positiva que existe, entonces ahí es cuando el lactato empieza a trabajar. Recuerde que todo esto es importante para usted hacer su plan de entrenamiento. Y habiendo ya combinado esto, no sé si queremos, ahora pues podemos hablar un poco sobre la flexibilidad, que es tan confundida con el estiramiento y con la elasticidad. No sé si alguno me puede ayudar con la definición de la flexibilidad. Hay varios artículos, un trabajo que escribimos, donde uno de estos autores, se me queda el nombre, disculpa, donde lo define como la flexibilidad como un componente importante de la aptitud física que se mejora a través de ejercicios de estiramientos. Igual también para complementar, dice que hay dos tipos de flexibilidad, que está la estática, que es la capacidad de mantener una posición de estiramiento sin movimiento, y la flexibilidad dinámica, que es la capacidad de mover una articulación a través de su rango completo de movimiento con velocidad y fuerza. Digamos que para trabajar flexibilidad, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Digamos que cuando se habla de flexibilidad, también pues se habla de ROM, ¿no? Del rango de movimiento que tenemos. Pero entonces, digamos, ¿es movimiento de qué? Del tendón o de qué realmente? Pues hay dos términos que la gente suele confundir mucho, flexibilidad con estiramiento. Básicamente la flexibilidad es una capacidad de una articulación para moverse en un rango amplio de movimiento, mientras que el estiramiento como tal es un método que se utiliza para mejorar ese rango de movimiento o esa flexibilidad. Entonces, pues teniendo en cuenta eso, retomando lo que decía Samu, pues existen dos tipos de flexibilidad que básicamente se podría decir en términos muy coloquiales, con ayuda y sin ayuda. Bueno, Tener en cuenta. yo aquí quería citar primeramente a los autores que con ellos trabajamos y pues sabemos que es Robert y José. Entonces en 1970 ellos comenzaron a estudiar esta flexibilidad. Hay que tener en cuenta que cuando Karina mencionó las articulaciones, no estamos hablando de todas las articulaciones, porque tenemos que tener en cuenta que hay varios tipos de articulaciones. Y cuando hablamos específicamente de flexibilidad, nos referimos a las articulaciones que son de tipo sinoviales, ¿no? Que también hay que tener en cuenta que la flexibilidad puede estar impedida por varios factores. Uno de ellos es, digamos, el número de articulaciones que involucra, pues que se involucra en ese momento. Eh, Como ya lo mencioné, pues el tipo de articulación, el tope óseo, aunque el tope óseo si nos ponemos a mirarlo un poco más, eso es algo que se puede evitar, no que sea como un peligro. Sí, entonces digamos que flexibilidad, pues hay muchos autores que ahora lo ponen como movilidad, ¿no? Es esa capacidad, como lo dijo Karina, de ir, de sacarle el máximo provecho ¿a qué? Al rango de movimiento que tenemos en nuestra articulación. Como lo comentó José, pues
esto solo se puede mejorar en articulaciones sinoviales y como lo comentó José, pues tenemos impedimentos como es el tope óseo y pues si son diferentes tipos de articulaciones, pues es otro impedimento. Ahora hay algo muy sonado que es el flexitest, que no sé si alguno quiera hablar un poco sobre el flexitest, cómo se maneja. Bueno, el método fue propuesto por Roberto Pavel y se basa básicamente en un sistema de clasificación de 18 criterios para evaluar la flexibilidad, de la capacidad que estamos hablando, complementado con los valores angulares no lineales. Pues el método cuantifica la amplitud del movimiento articular de 20 movimientos y estos movimientos se refieren principalmente a las articulaciones del tobillo, la rodilla, el tronco, la muñeca, el codo y el hombro. Digamos que acá una pregunta y es, ¿cuándo estoy haciendo flexibilidad? ¿Cómo mido si estoy haciendo flexibilidad? ¿Hay alguna manera de medirlo? ¿El autor nos menciona algo? No específicamente este autor, pero hay algo que se llama la escala de dolor, que también es de otro autor, que es el esfuerzo de Borg. Eh, este pues indica que básicamente el nivel de esfuerzo que está haciendo el deportista en el rango de movimiento pues va de un valor de 0 a 10. El 0 es pues, valor pues bajo y 10 ya es máximo, que es un valor que no puede soportar. Y digamos que ya, pues, no sé, una de las cosas muy criticadas frente a la flexibilidad es esto mismo, ¿no? que, que es poco estudiado y que pues es todo percepción, ¿no? Pero pues digamos que para hablar de la flexibilidad, pues también tenemos que hablar, como habló al comienzo de la charla, es sobre el efecto, el reflejo miotático inverso. Entonces digamos que ya es cuando salen los métodos como que nos ayudan a mejorar la flexibilidad, métodos como el MET, ¿cierto? Y este tipo de métodos que no sé si me pueden pues, ayudar ahí. En el FlexiTest, en el capítulo 4, decía que evalúa de 0 a 4, de acuerdo con la magnitud del RDM, identifica por una alta resistencia de molestia del sujeto. ¿Me repites qué es lo que habías dicho? Sí, digamos que obviamente, pues si se tomó como capacidad, pues hay manera de entrenarla, ¿cierto? Entonces, pues el autor nos mencionaba algunos métodos en los cuales podíamos nosotros mejorar nuestra capacidad de flexibilidad. Yo había incluso visto las fotos que cuadro al final, básicamente donde no había básicamente estiramiento, donde el 4 ya era básicamente le digo, eh, el músculo, pues más, como hemos dicho, ¿verdad? Y, y pues eso es también básicamente con el paciente, hablarlo en que, cómo se siente, en qué se siente, para saber en qué más o menos en qué grado está. Digamos que hablando del MET, que era la técnica de energía muscular, pues es descrita como una técnica que promueve la relajación tras una contracción isométrica máxima. Entonces, digamos que complementando, agregando, lo que ellos hicieron, por ejemplo, es que en la misma posición, un evaluador aplicaba resistencia mientras la participante contraía el recto femoral por 10 segundos. Y ahí seguido de una extensión pasiva de 10 segundos, que era el tema del estiramiento, ¿no? Sí, Sí, o digamos. sea, pues ayudando ahí, es que también están otros métodos como lo son el estiramiento balístico. Hay uno que se llama foam rolling, FR, en pocas palabras. Estiramiento con facilitación neuromuscular, propioceptiva, eh, pues, en fin, otros tipos de estiramientos que nos pueden ayudar a mejorar la flexibilidad. Bueno, aquí yo quería agregar, y ahí en el documento no que
se ve una escala de medición que es de 0 a 4, donde 0 es poco y 4 es buena. Ahí con esa escala va a poder la medir. Y digamos que referente a los métodos, pues recuerde que están los activos, el pasivo, el MET, que pues fueron como los tres más tocados, que lo que hace el activo es simplemente que usted tenga una carga externa, ya sea su entrenador o una posición, ayudándolo a ejecutar ese movimiento, ¿cierto? Sí. El pasivo es Cuando no existe una fuerza externa. mediante la Es posición. La posición de uno mismo. O Ahí está. incluso con el peso de uno mismo, pero no tenemos un agente o un tercero ayudándonos. Y pues el MED, que fue el que ya explicó Samu, que es estar en cierto rango de movilidad articular y al pasar de los 30 segundos hacer una contracción máxima de ese grupo muscular y después de esos 10 segundos pues ampliarle otra vez ese rango de movimiento para que esta persona pues pueda llegar más allá del rango que estaba anteriormente, ¿no? Y digamos que Quería enfatizar un poquito más en esa parte, Dani, pues porque, digamos, pues a medida de las clases que tenemos, definimos que pues al final este tema del flexitest es un poquito complicado, ya que pues no hay muchos autores actuales que indaguen sobre esta parte. Digamos, en cuanto a los ejercicios, ¿en qué momento nosotros como entrenadores sabemos qué ejercicio es tan bueno o en qué momento, digamos, en el momento en que se el reflejo miocárdico, es momento de parar o seguir, ¿no? sí, digamos que no hay un autor que nos diga científicamente la solución. Pues digamos que ahí pues estamos un poquito impedidos en esta información, pero pues lo que comenta pues es lo que compartimos, ¿no? Y ya, Fernando, creo que lo dijiste al revés. El activo es cuando uno mismo aplica la fuerza en el estiramiento y el pasivo es cuando hay un compañero que ayuda en el estiramiento. gracias Editas. Algo que iba a agregar ahí es en que algo que también conversábamos con el profesor, que entre más grupos musculares hayan, más va a doler. Correcto. Y una pregunta, ¿cómo se inhibe el reflejo? Sí, digamos que hay como una manera de hacerlo y es que el reflejo miocárdico actúa cuando usted hace un movimiento muy rápido. Pero si usted lleva al deportista en un movimiento pues prolongado y controlado, pues lo más posible es que este efecto no actúe. Entonces, pues esa es la manera de hacerlo, la más fácil. Y ya pues en conclusión, la flexibilidad es el rango de movimiento y pues los métodos pues es tratar de... Son las capacidades coordinativas, lo que la diferencia principalmente de las capacidades condicionales es su predominancia en los aspectos neurofisiológicos, ya que este depende mucho más de los sentidos. Dentro de las capacidades coordinativas tenemos todo lo que es el ritmo, la velocidad de reacción, el equilibrio. Y estas, pues, tres están muy ligadas principalmente al sistema vestibular. Este sistema vestibular lo que nos va a apoyar es a captar la información en la cual nuestra cabeza está ubicada en un ángulo de acuerdo al suelo. Entonces, digamos, si nosotros rotamos hacia un lado o hacia el otro, esto nos va a permitir captar esta información, la cual se va a llevar hacia el tronco encefálico. Del tronco encefálico va a pasar por el tálamo, donde este tálamo va a ubicar en las áreas de Brodmann, especialmente en las áreas centrales, donde es la captación de la información, zonas de la mitad del cerebro, y eso nos va a ayudar
a pues tener más familiarizado todo este tipo de capacidades coordinativas. Entonces, en conclusión, las capacidades coordinativas y las condicionales pues se diferencian en que en las coordinativas pues va a primar mucho este tema neurofisiológico. Y concluyendo esto, damos muchas gracias por habernos podido escuchar y espero que estén muy bien. Una feliz noche y hasta luego.